No sé si algún día han escuchado la frase la soberanía de Dios. ¿La han escuchado? ¿Sí? O esa frase que de repente dicen las personas, es que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa eso? A menudo, hermanos, malentendemos ese aspecto de la soberanía de Dios porque sobre todo como metodistas pensamos muy diferente a otros hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones. Para nosotros la soberanía de Dios significa algo distinto que para nuestros hermanos de otras confesiones. Para nosotros, por ejemplo, la soberanía de Dios no significa que todo está decidido de antemano, que Dios ya decidió todas las cosas de antemano y que eso nos convierte automáticamente a nosotros en marionetas. Es decir, la soberanía de Dios no quiere decir que tú no puedes decidir nada dentro de tu vida. Tampoco la soberanía de Dios significa que Dios es incuestionable o es intolerante. A veces las personas dicen, ¿cómo te atreves a decir eso? A cuestionar a Dios, a dudar de Dios. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar esas cosas? Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Entonces así lo quiso Dios y te callas. Algunas personas piensan que la soberanía de Dios significa eso. Y en el texto de hoy, hermanos, encontramos respuestas a qué es la soberanía de Dios. Es uno de los tratados más densos del apóstol Pablo, en los cuales nos explica cómo es Dios. Y todo el libro de Romanos, si usted lee alguna vez la carta de los Romanos, ha dado para hacer cantidad de libros, porque es una carta bastante densa. En ella el apóstol Pablo pone toda su doctrina, pone toda su enseñanza, y entonces es muy importante que cuando leemos Romanos podamos desglosarlo poquito a poquito. Si usted se fija ahí en el capítulo 11 de Romanos, si tiene abierta su Biblia, hay dos títulos antes de que lleguemos a los versículos 33 y 36. En Reina Valera, por ejemplo, dice, antes de que inicie el primer versículo, dice, el remanente de Israel. Y adelante, antes del versículo 11, dice, la salvación de los gentiles. Es decir, en este capítulo, Pablo está explicando que a pesar que el pueblo de Israel desobedeció, rechazó a Dios, fue desobediente una y otra vez. Yo no me he dado la tarea de contar cuántas veces el pueblo de Israel fue desobediente, pero fue desobediente decenas de veces al Señor. Entonces Pablo está diciendo, a pesar de que el pueblo fue así, y que encima, cuando vino Jesucristo, la mayoría de ellos no lo aceptó, dice Pablo, Dios no los ha desechado. Dios no los ha desechado. Esa es una cosa maravillosa, porque dice Pablo, por favor, vea conmigo el versículo 29 de Romanos 11. Dice en el versículo 29, porque irrevocables son, ¿qué cosa? Los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice, los regalos que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, el llamamiento, el llamado, la vocación, lo que tú viniste a hacer aquí en la vida, la profesión, esa pasión que tú tienes por hacer algo, son irrevocables. Te puedes esconder, puedes intentar huir de eso, pero los dones y el llamamiento de Dios es un río que solo sabe volver a tomar su cauce. Eso se los puedo asegurar yo soy un testimonio de eso. Yo muchas veces me escondí del ministerio. De los 3 años yo dije, yo quiero ser pastor, y yo pasé mi vida huyendo de ser pastor. Hasta que el Señor me jaló de la oreja. Yo pude haber venido antes y de mejores maneras, pero el Señor me dijo, órale vas, porque para eso te traje aquí. Y si alguno de ustedes se ha escondido de su vocación o de su llamado, podrá experimentarlo. Te puedes meter a estudiar otra cosa, te puedes dedicar a otra cosa, pero el llamado que tú sientes en el corazón es irrevocable. A eso me voy a terminar dedicando, porque eso es lo que yo vine a hacer a este mundo. Entonces, lo que dice aquí el apóstol Pablo es, aunque Israel se haya alejado de Dios, Israel es el pueblo de Dios. Eso es un regalo que Dios le dio. Israel no puede huir de eso.
aunque tú huyas de Dios, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Te puedes, hermano, ir al mundo a perderte. No te estoy dando permiso. El pastor dijo, ¿verdad? No. Estoy diciendo que podría llegar a pasar, que tú te pierdas por el mundo. Pero tienes un llamado y tienes un don de parte de Dios. Esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo fue un planteamiento que debió asombrar a sus oyentes en esa época, porque en ese tiempo se creía que si tú pecabas, eras despreciado por Dios, para siempre. Por eso esto que Pablo está diciendo es una novedad, es algo maravilloso. Pablo dice que esto ocurre de esta manera porque el actuar de Dios es infinitamente superior a lo que nosotros podemos entender. Y aunque no utiliza la palabra soberanía, nos dibuja 3 aspectos sobre la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Soberanía viene de la palabra aramea malkú o de la palabra hebrea malkut, con T al final, malkú o malkut. Y esas palabras vienen de otra palabrita hebrea que es melek. Y Melec significa rey. La soberanía de Dios es la forma en que Dios es rey. La soberanía de Dios es la forma en la que Dios hace su reinado y tiene su dominio. La soberanía de Dios es la forma en la que Dios reina. Y gracias a Jesucristo entendemos que la forma en la que Dios es rey es que es un rey de amor y de paz. Isaías 9, 6, 7. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y Pablo nos aporta hoy 3 formas para entender la manera en la que Dios es nuestro rey. Porque está planteando esto aquí en todo este capítulo 11. Primera forma que dice Pablo en cómo Dios es rey. Dios es un rey incomparable. Dios es un rey incomparable. Vean por favor el versículo 34. En el versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿De dónde se saca esta pregunta Pablo? Bueno, es una cita, hermanos. Vaya por favor conmigo a Isaías 40. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. En Isaías 40:13 leemos y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es la misma pregunta que está retomando Pablo. Pablo está citando al profeta Isaías. Y si usted se queda ahí, en el capítulo 40 podrá darse cuenta de que Pablo está diciendo lo mismo que el profeta. Lo que el profeta Isaías está diciendo, de hecho antes del versículo 12 dice, el incomparable Dios de Israel. Lo que está diciendo el profeta Isaías y lo que está diciendo Pablo es que Dios es alguien superior a cualquier ser humano. Dios es superior a la naturaleza. Incluso el profeta se atreve a decir, Dios es superior a cualquier dios de la antigüedad. Porque los hebreos creían que había otros dioses, sí, pero que el Dios que era superior a todos ellos, el Dios de los dioses, era Jehová, Yahvé, el Dios de los israelitas. Dios está por encima de lo que tú te puedas imaginar, dice Pablo. Dios es incomprensible. Por eso los israelitas no decían su nombre. Dios es tan sagrado, tan alto, tan profundo, que decir su nombre está prohibido. Hoy en día el Señor nos permite decir su nombre, pero eso significa que ni tú ni yo podemos comprender los designios de Dios. A veces nosotros queremos algo, nos aferramos a algo, decimos, yo quiero este empleo, yo quiero esta decisión, yo quiero esto que va a suceder, yo quiero a esta persona, yo quiero que este evento ocurra dentro de mi vida. Y Dios dice, yo tengo algo mejor para ti. Pero nosotros no queremos lo mejor, ¿verdad? Nosotros queremos lo que nosotros queremos. El niño quiere lo que el niño quiere. Y al niño le tienes que dar lo que el niño quiere, porque si no el niño hace berrinche. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. En su infinita sabiduría, en su infinito poder, dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. A veces la gente dice, ay, es que me pasó esta tragedia porque es la voluntad de Dios. No, Señor, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que estés haciendo berrinche es otra cosa. Pero la voluntad de Dios es así. Y Dios nos ha dado la capacidad, dentro de esa inmensa voluntad que Él tiene, de dotarnos de su misma mente, de su intelectualidad. Somos seres inteligentes, somos seres racionales, somos seres pensantes. Aunque veas a tu vecino y digas, ay, como que ese no es muy pensante, como que no es muy inteligente y racional, de veras, actúa bien brutamente. No, todos somos así. Todos tenemos un libre albedrío, no somos marionetas de Dios. Es decir, Dios nos ha dado la responsabilidad de tomar nuestros propios actos y decisiones. No puedes echarle la culpa a Dios y tampoco puedes echarle la culpa al diablo. Es que hice esto porque el diablo me tentó, es que de veras tú no sabes, es que Satanás fue el que me tentó. Decía por ahí un meme, dice, tener una novia cristiana es bien bonito, porque la engañas, después se lo dices y le dices que el diablo te tentó, oran juntos y te perdona. Así es la gente, dice, no, es que fue el diablo. No. No podemos echarle la culpa a los entes del más allá, absolutamente a nadie. Dios nos hizo responsables en todos. Y en esa maravillosa capacidad que tenemos de ser seres intelectuales, Dios nos ha diferenciado del resto de la creación. A pesar de que los perros, a pesar de que los delfines, a pesar de que muchos otros animales hayan demostrado algunas capacidades intelectuales, no hay nadie como el ser humano. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Dios es un rey incomparable. ¿Qué rey de la tierra, qué gobernante de la tierra, teniendo esa capacidad de poder, haría lo que hizo Dios y no se convertiría en un tirano? Ninguno. ¿No es cierto que a veces al vecino lo nombran presidente de algo en la cuadra y se crece, ya se siente, ya camina así el licenciado, el arquitecto? Se crece esa persona como si ya fuera muchísimo, muy importante, con tantito así de poder. Y conforme le van dando más poder a las personas, pierden el piso para siempre. ¿Qué persona podría tener esa capacidad, ese poder que tiene Dios y no convertirse en un tirano y no convertir a todos en sus esclavos? Nadie. Y diría el profeta Isaías, ¿qué Dios de la antigüedad haría eso? Ninguno, solo nuestro Dios. Dios es maravilloso, tiene estas capacidades, que es inteligente y bondadoso. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es un Dios incomparable, todopoderoso, también podemos decir, estamos seguros en las manos de nuestro Rey. Estamos seguros en las manos de Dios. Punto número 2. Dios es un Rey al que le pertenecen todas las cosas. Versículo 35. Regresamos a Romanos, por favor. Romanos 11, versículo 35. Dice, ¿o quién le dio primero para que le fuese recompensado? De nueva cuenta aquí, el apóstol Pablo está citando otra parte de la Escritura. A ver, vaya conmigo, vamos a viajar en la Biblia. Job está antes de los Salmos. Job capítulo 41, versículo 11. Job capítulo 41, versículo 11. Está antes del Salmo 1, porque Job tiene solamente 42 capítulos. Job 41, 11. ¿Qué dice Job 41, 11? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. El apóstol Pablo está citando a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero? Pablo está recordando el diálogo que Dios tuvo con Job. Si usted ha leído el libro de Job, Job se la pasa quejándose, sus amigos vienen, lo acusan de mucho, y Dios guarda silencio casi todo el libro. Pero hasta el final, Dios desciende y habla con Job y le empieza a decir, mira Job, tú te estás quejando, yo hice la creación, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice eso? No estabas. ¿Y sabes por qué no estabas, Job? Porque yo soy el dueño de todas las cosas. Y en ese momento la inquietud de Job se calma.
Eso quiere decir, hermanos, algo muy sencillo. Todo le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu trabajo es de Dios. Tu familia es de Dios. Tus anhelos son de Dios. Tu dinero es de Dios. Todo lo que tú tienes es prestado. Todo lo que tú tienes es prestado. A veces decimos, nos ensoberbecemos, decimos, no, es que eso yo me lo gané con mi esfuerzo. Es prestado. Por eso no podemos negarle nada a Dios. Cuando Dios te pide esto o aquello, tú se lo tienes que dar a Dios. Y hay mucha gente que siente que Dios les debe algo, que Dios está en deuda. ¿Qué te debe Dios? Algunos creen que porque pasaron malas experiencias en la vida, no, ese Dios me sale debiendo, está en deuda conmigo. A mí me fue re mal cuando yo era niño. No sabe qué infancia tuve, no sabe qué adolescencia, qué juventud, qué vida adulta estoy teniendo. Dios no te debe absolutamente nada. Dios no está en deuda contigo. Si te pasaron cosas, lamentablemente es porque mal empleamos como seres humanos la capacidad de libertad que tenemos. No estoy diciendo que sea tu culpa. Quizá fuiste víctima de las malas decisiones de otras personas. Quizá te viste envuelto en un entorno social que fue muy desfavorable para ti. Pero eso no es culpa de Dios. Eso es una consecuencia de cómo los seres humanos hemos desarrollado nuestras civilizaciones, nuestras sociedades y nuestras familias. Hemos mal empleado la libertad que Dios nos da. Todo le pertenece a Dios. Y mírense lo maravilloso. Todo le pertenece a Dios, pero eso no nos convierte en meros tributarios de Dios. Dios no nos ve como súbditos. Dios no es el SAT. El SAT nada más dice, dame, ¿no? Y a ver dónde tienes más dinero, también de ahí dame. El Señor no es así. El Señor dice, yo no los llamo ya siervos, sino los llamo amigos. El Señor nos llama hijos, hijas y amigos. Por eso Dios se agrada cuando tú pones todo lo que tú tienes en manos de Dios. Porque es un acto de humildad, es un acto de amor. Reconoces que Dios es dueño de todo. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú pones las cosas en manos de Dios, Dios te dota de la capacidad y del corazón para poder administrar las cosas con sabiduría. Piensa en tu propia vida. ¿Estás teniendo problemas en algún aspecto, en algún área de tu vida? Muy probablemente es porque esa área de tu vida no se la has rendido a Dios. ¿Problemas en el trabajo? ¿Ya se lo rendiste a Dios en oración? ¿Ya le dijiste, Señor, mi trabajo es tuyo, te lo rindo, haz con él lo que tú quieras? ¿Problemas en la familia? Le has puesto a tu familia en manos de Dios, pero ponérsela en manos de Dios, hermanos. Señor, aquí está mi familia. Tú sabes lo que haces con ello. Y no de repente, como son a veces las mamás o los papás, Señor, lo pongo en tus manos. Otra vez se lo llevan después de que oran. Ay, no, es que yo quiero resolver las cosas, es que yo quiero hacer esto, el otro. Pónselo en manos de Dios. ¿En qué área de tu vida estás teniendo problemas? ¿Qué te falta rendir a Dios a sus pies? Hazlo, ríndeselo a Dios y Dios te va a dar entendimiento, sabiduría y soluciones. Porque Dios es un rey al que le pertenecen todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que venir en humildad a Él. Punto número 3. Tu vida existe para alabar a ese rey. Tu vida existe para alabar a ese rey. Regresamos a Romanos, en el versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? A Él sea la gloria por los siglos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. La soberanía de Dios, la manera en que Dios es rey, significa que como Dios es un rey incomparable y es un rey al que le pertenecen todas las cosas, nuestra vida existe para glorificarlo. ¿A qué vine a esta tierra? Para alabar a Dios. La gente pasa mucho tiempo descubriendo ¿a qué vine a la tierra? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Existes para glorificar a Dios. Si en tu vida no estás glorificando y alabando a Dios, seguramente en tu vida tienes un caos.
Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová, alabe a Dios. El significado profundo de nuestra vida lo encontramos cuando aprendemos a darle gloria a Dios en todo momento. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la fórmula para hacer eso? Cuando cumples aquello para lo que Él te creó. El Padre Celestial se agrada cuando sus hijos hacen aquello para lo cual fueron creados. Sonríe y alabarás a Dios. Termina tu carrera y alabarás a Dios. Logra tus metas y alabarás a Dios. Sé de bendición a otros y alabarás a Dios. Planta un árbol, cuida una planta y alabarás a Dios. Convive sanamente con tu familia. Ojo, convive, no conbebe. Convive sanamente con tu familia y alabarás a Dios. Impulsa a otras personas a lograr sus sueños y alabarás a Dios. Sé servicial, haz tu trabajo con alegría y alabarás a Dios. No seas de los que salen en la mañana de, otra vez al trabajo. Ve con alegría y alabarás a Dios. Disfruta del amanecer y alabarás a Dios. Háblale a otros de Dios, ora por otros, alabarás a Dios. Canta para ser feliz, pero canta para ser feliz. Hay muchas personas que cantan para llorar sus tragedias. Las canciones de desamor son las más populares, ¿no es cierto? Cantan y se cortan las venas y vuelven a escuchar la canción. Ay, no le voy a repetir porque esa parte no me dolió lo suficiente. Otra vez, que por tu maldito amor, otra vez, ahí se vuelven a rajar las venas. No, hermano, canta para ser feliz y alabarás a Dios. ¿Por qué? Porque tu vida es una alabanza a Dios. Para eso existes. No te amargues la existencia con cosas sin importancia. No existe tal cosa como un cristiano amargado. Es que yo soy cristiano, pero de los amargados. Falso. Si tú eres cristiano, eres feliz, porque Cristo te salvó y eres consciente de eso. Y ves la vida de otra manera. Podrás ser más serio, más calmado que los demás, pero de que eres feliz, eres feliz. Esa es una prueba casi irrefutable de que eres cristiano. Eres una persona que vive en felicidad. No te amargues la existencia. En resumen, entonces, hermanos, la soberanía de Dios, la manera en la que Dios es rey, no nos reduce a nosotros a marionetas. No nos prohíbe hablar, cuestionar, hablar con Dios, decirle, yo tengo estas dudas, Señor, resuélveme estas dudas, por favor. En cambio, nos llama a mirar la grandeza inigualable de nuestro Dios, reconocer que Él es incomparable, que de Él provienen todas las cosas y encontrar nuestro propósito en la vida, que es alabarlo. En la medida que tú comprendas la soberanía de Dios, vas a tener una vida llena de significado, de propósito, de relación con Dios, de amor. En la medida en que tú comprendas la soberanía de Dios, vas a ser dichoso y vas a ser pleno. Decir, es que Dios es soberano, no es agachar la cabeza y decir, es que Dios barrió, trapeó y limpió conmigo, porque mi vida es infeliz, porque Dios decidió en su bendita voluntad quitarme esto o aquello o afligirme con esto. No. Cuando tú comprendes la soberanía de Dios, vives en plenitud. Yo quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. El apóstol Pablo hoy nos dibuja estos tres aspectos maravillosos para comprender qué tipo de rey tenemos. Amén. Vamos a levantarnos y a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por ser el Rey de nuestras vidas. Gracias por reinar sobre nuestros corazones. Gracias por reinar en nuestras familias. Gracias, Señor, por ser un Rey con estas características. Tú pudiste ser de otra manera, pero decidiste, Señor, reinar así. Que las cosas que no hemos rendido a tus pies, que en las cosas en las cuales no nos hemos dejado gobernar, hoy podamos ponerlas delante de ti para ser libres, para ser dichosos, para ser felices, para dejar de amargarnos la existencia, para dejar de vivir en angustia y para poder venir a la plenitud que tú como nuestro Rey quieres para nosotros. Bendito seas, Señor.
Alabado sea tu nombre, ahora y por siempre. Amén.